Bueno, vamos a dar comienzo a nuestra reunión bimensual de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Recuerde que ya no decimos capítulo de ortopedia infantil, sino la nueva Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, que es una rama de la Sociedad Colombiana de Cirugía y Ortopedia Traumatología. Hoy tenemos un gran invitado, que es el doctor Jaime Jaramillo. Él es anestesiólogo pediatra, que nos va a dar una interesante conferencia sobre el dolor y manejo del dolor en los niños. El doctor Jaramillo es anestesiólogo pediatra del dolor y maneja cuidado paliativo. Ha tenido una amplia experiencia en el manejo de la anestesia pediátrica en el Hospital de la Misericordia. Fue instructor y ha tenido mucha experiencia en la parte docente de la Universidad Nacional de Colombia. Ha tenido la oportunidad de escribir libros de anestesia pediátrica y es una persona que es un gran ser humano. Y doctor Jaramillo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Antes de comenzar, pues quiero recordarles a todos que en el mes de mayo vamos a tener nuestro Congreso Nacional de Ortopedia en la ciudad de Cartagena, y dentro del marco del Congreso Nacional vamos a tener la participación de ortopedia infantil. En esta ocasión va a venir conferencistas muy importantes a nivel nacional, y vamos a tener la oportunidad de contar con el doctor Vincent Mosca, que es ampliamente conocido por todos ustedes. El doctor Mosca tiene muchísima experiencia en patología del pie. El doctor Mosca ha aceptado en esta ocasión muy gentilmente darnos casi 7 conferencias, por lo cual esperamos que sea del agrado de todos ustedes y los esperamos para poder compartir y tener experiencias académicas. Queremos recordarle que estamos organizando con la doctora Astrid Medina un webinar. Esta vez va a ser en mayo 5, en 15 días, un webinar muy especial, que va a ser el sábado 5 de mayo, de 8 de la mañana a 12 del día. Es un webinar sobre enfoque del dolor musculoesquelético en la infancia, que va a ser manejado y dirigido por el Departamento de Reumatología Pediátrica. Son 3 doctoras que tienen amplia experiencia: la doctora Pilar Guarnizo, la doctora Adriana Díaz y la doctora Sally Pino, que son muy conocidas en el medio de la reumatología. Por lo cual desde ya los estamos invitando y estamos haciendo el montaje tecnológico para que ustedes puedan disfrutarlo y podamos aprender todos de la parte de reumatología pediátrica. Sin más preámbulos, entonces los dejo con el doctor Jaramillo. Por favor, a través de la plataforma Zoom que ustedes tienen, pueden hacer las diferentes preguntas. Al doctor Jaramillo después de su conferencia. Por favor, solicitamos a todos los participantes apagar la cámara y silenciar el micrófono para que podamos tener menos distorsión. A las personas que están en Colombia, por favor, y las personas que están fuera del país, también los pertenecientes de la SLAOTI, también nos gustaría mucho la participación de todos. Doctor Jaramillo, adelante, por favor. Doctor Álvarez, mil gracias por su generosa presentación. Para mí es un placer estar con ustedes esta noche. Y vamos a compartir una mirada somera sobre el problema del alivio del dolor en los niños. Vamos a enfocarnos en 3 aspectos.
El primero es cómo se puede prevenir las molestias ocasionadas por las punciones en los niños. 2, el alivio del dolor posoperatorio. Y 3, la prevención del dolor crónico posoperatorio. Pues son muchos los tópicos que tienen que ver con el dolor en los niños, pero he pensado que estos 3 tópicos son de interés para los colegas ortopedistas, sobre todo los ortopedistas que se dedican al cuidado de los niños. Pues yo creo que ya es como una verdad de perogrullo repetir que eso de que a los niños no les duele no es cierto, esa creencia ya está suficientemente desvirtuada. Sabemos que el niño, a partir de las 24 semanas de gestación, el feto ya tiene todo su sistema nociceptivo desarrollado y se han documentado respuestas tanto neuroendocrinas como metabólicas al dolor. En general, todo el sistema nociceptivo está maduro, pero los niños no localizan bien el dolor, todavía no han madurado las vías descendientes de neuromodulación y tampoco han desarrollado muy bien las vías tálamo-corticales de percepción y comprensión del dolor. Entonces, en los niños no solo perciben el dolor, sino que tiene un efecto deleterio más grande a nivel neurológico y a nivel comportamental, sobre todo cuando los niños son sometidos a estímulos dolorosos repetitivos desde muy temprana edad. Por ejemplo, los niños que son llevados a la unidad de cuidado intensivo neonatal y que se les toman muestras de sangre y de gases arteriales periódicamente, desarrollan unos cambios comportamentales notables que perduran por años. Se piensa que los estímulos nociceptivos repetitivos facilitan las vías del dolor y hacen que los pacientes tengan una mayor propensión después a desarrollar problemas dolorosos crónicos. Entonces, es muy importante identificar y tratar el dolor en los niños. Y pues tal vez cuando le mencionan un doctor a un niño o un procedimiento a un niño, lo primero que pregunta el niño es: ¿me van a chuzar? Hay como un miedo atávico a los chuzones. Este miedo es común a todos los seres humanos, más si son niños. Aunque desafortunadamente no siempre podemos prescindir de chuzar a los niños, sí podemos comprometernos con ellos a que el chuzón les puede doler menos o inclusive que puede no dolerles. ¿Eso cómo se podría hacer? Este problema ha sido analizado a nivel mundial porque si ustedes se van a pensar, pues lo más común son las vacunas. Millones de niños en el mundo reciben vacunas y se ha visto que hay muchas estrategias eficientes para hacer que los niños manifiesten menos dolor y demuestren una conducta dolorosa menos intensa después de haber sido vacunados. Pues lo más demostrado es poner a los niños al pecho materno, el contacto con la madre, la distracción con el seno materno es una medida que indudablemente reduce la molestia por la aplicación de vacunas, la música y la distracción y los juegos. Todas esas son cosas que han demostrado disminuir notablemente la respuesta a las vacunas. Lo que hoy en día más se usa, no solo para las vacunas, sino para la toma de exámenes de laboratorio o para la colocación de venopunciones en urgencia, es el azúcar. Esta revisión de Cochrane que aparece ahí lleva cerca de 15 años haciéndose. Esta es la más reciente del año 2016, pero sus conclusiones no han variado a través de los años, aunque sí han aumentado notablemente el número de estudios. La sucrosa, que es la misma glucosa, solo que viene en forma de 2 moléculas de glucosa juntas, es el azúcar tal cual, dado entre 8 y 10 minutos antes de hacer un procedimiento doloroso, disminuye notablemente toda la respuesta del niño al dolor. Se puede hacer
Si hay glucosa, el 33% de la que se usa con inducción parenteral, se usa entre 0,5 y 2 mililitros, de acuerdo al tamaño del niño. La dosis promedio son 20 gramos. Y si no hay azúcar de esa, se le puede, del azúcar casera, a la tercera parte, es decir, una cucharada de azúcar y tres partes de agua, quedando entre el 25 y el 33%. Y se le da al niño a un bebé pretérmino, medio centímetro, a un niño menor de 2 años, 2 a 3 mililitros, se le da 8 a 10 minutos antes de realizar la punción, se logra un efecto bastante bueno. Lo otro, pues, que es ancestral, lo saben los ancestros, se dejó registrado en la guerra napoleónica que el hielo produce anestesia. Se hicieron muchas amputaciones en soldados congelados y se vio que no dolía. Y pues todas nuestras abuelas, para abrirle las orejitas a las nietas, han colocado hielo ahí en la oreja y eso realmente reduce el dolor. Está hecho con estudios doble ciego comprobados. Hielo aplicado 3 minutos antes de hacer una punción para una pequeña sutura, para hacer una perforación, para colocar una inyección, una infiltración, disminuye el dolor de una manera significativa. La presión sobre el sitio que se va a chuzar también está desde las épocas ancestrales. También en las guerras napoleónicas se comprobó que hacer presión, inducir isquemia, la isquemia produce anestesia después de 8 a 10 minutos. Las terminaciones nerviosas libres, al no recibir suficiente sangre, disminuyen la percepción dolorosa. Entonces, si se hace presión sobre el sitio que se va a chuzar durante 5 a 10 minutos de manera sostenida, digamos que el receptor queda aturdido y la transmisión es menor. Y bueno, desde también tiempos ancestrales se ha usado el alcohol. Parece un exabrupto hablar del alcohol en los niños, pero en muchas culturas se usa darles bebidas con pequeñas cantidades de alcohol a los niños. Y eso también está demostrado que reduce notablemente la respuesta dolorosa a cualquier estímulo. Ya desde el punto de vista de medicamentos, pues lo que más usamos son los anestésicos locales. El problema es que el anestésico local debe pasar la capa córnea de la piel para que pueda llegar a los receptores localizados en la dermis. Entonces, una forma de hacerlo es la mezcla autóctica de anestésicos locales, una mezcla de pilocaína y lidocaína, que tiene unos componentes químicos que disuelven la capa córnea. El problema es que hay que aplicarlo y dejarlo sellado 1 hora y media, 2 horas antes. La pilocaína puede producir metahemoglobinemia en los neonatos, de modo que se debe usar con precaución en los neonatos. Todos hemos visto en los partidos de fútbol los deportistas que se están retorciendo del dolor y entran y les echan un spray maravilloso y se paran y siguen jugando. Pues ese spray maravilloso es un spray con benzocaína. La benzocaína penetra muy fácilmente en la piel y el spray tiene un doble efecto. Tiene un efecto congelante y un efecto que facilita el paso de la benzocaína a la piel. Esto no está publicado, me lo enseñó un profesor hace muchos años, a través de los años lo he repetido con éxito y es un principio físico sencillo. El spray de silocaína, que es silocaína al 5%, si uno lo aplica sobre la piel y con el dedo soba y soba y soba durante 1 o 2 minutos, pues produce una aceleración en la energía cinética de las partículas de lidocaína y son capaces de atravesar la capa córnea de la piel. Es muy sencillo, es barato, es fácil y funciona. Eso hoy en día está pues ya más científicamente hecho, lo usan mucho en los salones de tatuaje y es la iontoforesis. Una pequeña pila aumenta la energía cinética, se coloca una jalea o una crema de anestésico local, habitualmente silocaína o pilocaína, y se coloca el parche de iontoforesis y se deja 5 minutos. El aumento en la energía cinética del anestésico local hace que pueda penetrar la capa córnea de la piel y funciona muy bien. Lo hacen los tatuadores en los salones de tatuaje todos los días. Eso ya está disponible comercialmente, es muy fácil de encontrar y funciona con una pilita de esas de reloj.
Esto es una publicación de una anestesióloga pediátrica colombiana, Natalia Jiménez, que hoy en día trabaja en Seattle. Para los niños diabéticos le diseñaron unas pistolitas neumáticas que a través de hace un gran impacto en la piel y separa las células de la dermis y hace que la insulina entre subcutánea sin chuzar la piel. Entonces Natalia, ese dispositivo que hoy en día lo usan todos los niños diabéticos o muchos niños diabéticos, es como un pequeño bolígrafo que el niño se pone para ponerse la insulina cuando usan insulina intermitente. Ella lo hizo con silocaína y funciona muy bien. El sitio donde se va a vacunar o donde se va a hacer la infiltración o donde se va a poner la infiltración, se le coloca medio centímetro de silocaína puesto de esta manera, inyectado con este coso, y realmente no duele. Y funciona muy bien, queda un pequeño parche subcutáneo con anestésico local. Entonces, estas son las medidas que hoy en día tenemos disponibles para prevenir el dolor por las punciones, que la mayoría de ellas son fáciles, son sencillas, y no las hacemos entre un poco por negligencia, un poco por pereza y un poco por desconocimiento. Pero yo pienso que siempre que uno vaya a hacer un procedimiento doloroso en un niño, en ortopedia es muy común hacer infiltraciones o hacer punciones para artrotomía o para toma de muestras. Se puede tomar esta estrategia y entonces uno se puede comprometer con el niño de que el chuzón no va a ser tan molesto. El otro tema que vamos a hablar entonces es la evaluación y el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. Vamos a hablar de los métodos no farmacológicos para aliviar el dolor, del uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en los niños y de opioides y de otros medicamentos coadyuvantes. Pues tal vez la mayor dificultad que plantea tanto los legos como los médicos es cómo sabe uno que a un niño le está doliendo. Si primero no habla claramente y segundo los niños lloran por todo. Entonces, ¿cómo sabe uno que el niño está llorando porque le está doliendo? No está llorando porque tiene hambre, porque tiene frío, porque la mamá se fue, porque está bravo. Bueno. Las mamás son expertas en eso. Eso se ha comprobado con estudios de audio analizado digitalmente. El llanto de los niños por dolor es distinto. Las mamás lo saben reconocer. Los médicos con los años vamos adquiriendo la experiencia, las enfermeras también. Pero en todo caso, el llanto de los niños por dolor es distinto a otras clases de llanto. Una cosa un poco sencilla es que si el niño está bien abrigado, tiene comida, está en los brazos de su madre y sigue llorando, posiblemente tenga algo que le está doliendo. Pero lo que más se usa en la semiología clínica es analizar el rostro del niño. Entonces, hay la ceja, la frente fruncida, las cejas juntas, los cachetes contraídos, la boca abierta, todas esas cosas, el pliegue nasal acentuado, son signos semiológicos en el rostro de quien tiene dolor. Entonces, aunque el llanto es muy importante, lo más importante es el análisis del rostro del niño. Y la otra característica semiológica muy importante es el lenguaje corporal. Los niños no se quedan quietos y todo el tiempo están jodiendo, como dicen. Un niño que no está jodiendo, que está quietico, que no se mueve, tiene dolor, en principio. Es una de las cosas que más le indican a uno. La actitud antálgica, el no mover una parte del cuerpo, el evitar y el mantener esa parte del cuerpo pegada al tronco y evitar cualquier movimiento es un signo semiológico. El análisis del lenguaje corporal es otra cosa fundamental en la semiología del dolor en los niños. Se ha tratado de sistematizar toda esta información con escalas clínicas cuantitativas. En los niños que ya hablan, pues en principio la verbalización es lo más importante. Y a los niños hay que creerle. Cuando un niño dice que le duele, hay que creerle. Pero en los niños que no hablan o en los niños que no pueden manifestar o que tienen retrasos en el desarrollo cognitivo o que tienen problemas en la comunicación, es muy importante entonces el desarrollo de escalas clínicas.
La que más se usa en el mundo hoy en día es esta del Hospital de Ontario, que tiene distintos componentes. Tiene unos componentes que son el análisis del llanto y de la expresión facial del niño, el análisis de la actitud corporal y el análisis de la respuesta del niño a algunos estímulos. Eso le da un puntaje y de acuerdo al número de puntaje da la posibilidad de que el niño tiene dolor y la severidad del dolor. Aunque hay muchas escalas, esta es la que más se usa para niños menores de 7 años. Hay algunas escalas validadas para niños menores de 3 años. Otra escala en los niños que ya pueden comunicarse y que entienden, pero que todavía no se pueden verbalizar muy bien, que se usa más entre niños de 3 y 7 años, es la escala de las caritas. La escala de las caritas consiste en presentarle al niño unas caritas o en comparar la cara del niño. Hay dos metodologías para aplicar la escala. La una es comparar la expresión del niño con la carita y la otra es decirle al niño, escoge en esa carita qué tanto es tu dolor. Eso da una puntuación subjetiva de 0 a 10. Puede ser verbal también. Este es el peor dolor posible y este es un dolor leve y este es un dolor moderado. Estas escalas ya están validadas en prácticamente todos los idiomas y la escala de las caritas pues es ampliamente utilizada en la práctica clínica y está especialmente recomendada para los niños entre los 3 y los 7 años. En los niños mayores de 7 años se utilizan las mismas escalas de los adultos, que es básicamente la escala visual análoga y la escala verbal análoga. Bien, entonces una vez que establecemos si el niño tiene dolor o no y el grado o la severidad del dolor del niño, pues lo siguiente es planear el tratamiento. Siempre, en todos los casos, se debe complementar el tratamiento con medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas, pues se las vimos ejercer a nuestras mamás desde niños, las abuelas las ejercen desde hace siglos, pero lo que es reciente es el soporte científico de esas medidas. Entonces, todos sabemos que cuando un niño está llorando, ponerlo en los brazos de su mamá, sobre todo cerca del pecho de la madre, es un analgésico potentísimo. Funciona por varios motivos. En primer lugar, porque parece ser que el niño tiene una memoria auditiva del corazón de la madre y el ritmo cardíaco de la madre lo serena. Cuando una mamá se pone un niño cerca del pecho, el niño oye el ritmo cardíaco de la mamá, lo reconoce como un sonido muy parecido y eso lo tranquiliza. El compás del corazón es 2x4. La música que tiene compás de 2x4, que es buena parte de la música que oímos en el mundo, el jazz, los boleros, y la música de los niños, que es compás de 2x4, ayuda a disminuir el dolor. Y sobar el sana que sana, si no sanará hoy, sanará mañana. El sobar el sitio del dolor desencadena liberación de serotonina en el cerebro y de receptores inhibidores del dolor en la médula. Entonces, poner el niño al regazo, cerca de donde se le oye el corazón de la madre, cargarlo, consolarlo y sobarle la zona que duele, es algo que lo hemos visto hacer por siglos, pero funciona y funciona no solo porque hace una verdadera neuromodulación bioquímica del dolor, sino porque hace una terapia cognitiva, psicológica, para aliviar el dolor. Eso ya está comprobado con estudios científicos, con PIDE-SCAN, con análisis de resonancia magnética funcional. Ahora, pues todos sabemos por experiencia que un niño cuando está necio, cuando está enfermo, cuando está llorando, uno lo distrae y el niño se tranquiliza. Entonces, todo lo que hay estudios también dobles ciegos, prospectivos, comparados en que a los niños que se les pone a jugar y los niños que se distraen con imaginación guiada, con historias narradas, el dolor les disminuye y requieren menos analgésico. Entonces, todo lo que es el juego, la distracción, las historias, la narración, ayuda a aliviar el dolor.
básicamente por un mecanismo de distracción. Entonces, las medidas no farmacológicas, tanto de tipo físico, el sobar la zona, el cargar el niño, el arrullarlo, ayuda a disminuir el dolor y siempre se debe hacer. Pero también siempre se debe complementar con manejo farmacológico. El dolor leve, esta es una adaptación de la escalera analgésica de la OMS, que fue diseñada para tratar el cáncer en adultos. Entonces, pues no hay mucha claridad de si el dolor agudo en los niños funcione bien, pero es lo que más se recomienda y lo que más aparece en la literatura y realmente funciona bien porque es algo sensato, haciendo la aclaración de que no es una escalera, que uno no debe hacer paso por paso, sino que es más bien un ascensor. Uno se va para el sitio, uno ubica al niño en el sitio del dolor y se va para el sitio donde está el niño. Si el procedimiento que se va a hacer es intensamente doloroso, por ejemplo, estas osteosíntesis múltiples que se hacen en los niños con parálisis cerebral, pues uno no va a empezar con un acetaminofén, ¿cierto? Si el procedimiento que se hace se espera que sea poco doloroso, como una reducción de una fractura o de una luxación, pues uno sí puede empezar con un analgésico no opioide y si con eso no mejora, agregar un opioide débil. Entonces, pero básicamente para un dolor leve, un dolor postoperatorio leve, que es la mayoría de los casos, y sobre todo que hoy en día prácticamente todas las cirugías en los niños se hacen de manera ambulatoria, más del 80%, pues se les coloca una dosis de un antiinflamatorio no esteroideo después de la inducción de la anestesia, y para el postoperatorio el acetaminofén funciona bien en la mayoría de los niños. Si el acetaminofén solo no alivia el dolor, entonces un antiinflamatorio no esteroideo es lo recomendado. Si el antiinflamatorio no esteroideo no funciona, entonces combinado con un derivado suave del opio, puede ser tramadol o codeína. Y si el dolor es severo o las medidas anteriores no han funcionado, entonces se deben hacer opioides potentes sistémicos, de preferencia con métodos de infusión continua o métodos de anestesia regional continua. Ese pues es lo que se recomienda hacer para el manejo del dolor postoperatorio en los niños. De todos los medicamentos analgésicos, el más probado, el más eficaz, el más seguro es el acetaminofén, y así parezca que a las mamás les parezca que es una, hay que decirles no. La evidencia científica es clara en demostrar que el acetaminofén es el analgésico de primera elección para el dolor leve. Para el dolor moderado, el analgésico de primera elección es un antiinflamatorio no esteroideo. De todos, los más estudiados son el ibuprofeno y el diclofenaco. Vale la pena aclarar que, pero esto sucede con muchos medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos no están aprobados por la FDA para uso en niños, por lo que la prescripción es out of labels, o sea, no es recomendada. Pero realmente la experiencia clínica sumada de más de 50 años demuestra que el uso de los AINES en los niños por periodos de tiempo cortos, idealmente menos de 15 días, nunca más de 3 meses, son seguros y son eficaces. El más eficaz para el manejo del dolor moderado en los niños, bien sea posoperatorio o postraumático, es el ibuprofeno, es el que tiene el mejor NNT y es el que tiene la evidencia científica más sólida, seguida por el diclofenaco. Es decir, no hay que gastar más ni buscar más, los nuevos antiinflamatorios valen 10 veces más y desde el punto de vista de evidencia clínica y científica no son mejores ni más seguros que los antiguos COX-1, el diclofenaco y el ibuprofeno. El ketoprofeno, que estuvo muy de moda y que inicialmente dijeron que era un AINE atípico y no sé qué, desencadenó muchos problemas porque gracias a la propaganda que se le hizo, los médicos no tenían claro que era un AINE y sí hubo mucha morbilidad con el ketoprofeno y el ketoprofeno realmente no es mejor analgésico que el ibuprofeno y que el diclofenaco. Entonces, para el dolor postoperatorio moderado,
Con respecto a la ortopedia, había pues el temor, hay dos temores. Uno, que aumente el sangrado posoperatorio. Y dos, que impida la consolidación ósea. Porque está reportado que en los animales, los antiinflamatorios no esteroideos pueden retrasar la consolidación de fracturas y que disminuyen la densidad plaquetaria y pueden inducir sangrado posoperatorio. En la práctica clínica no son problemas importantes, aunque son más consideraciones teóricas que problemas reales. Inclusive en cirugías de escoliosis, en grandes cirugías ortopédicas, no se ha demostrado ni ausencia de consolidación en las fracturas o en la integración de los injertos, ni aumento del sangrado posoperatorio. Entonces, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos se pueden usar con seguridad en niños a las dosis adecuadas. Si el niño es ambulatorio, pues la vía óptima es la vía oral, y si el niño está hospitalizado o mientras esté se puede usar por vía parenteral. En Colombia casi que solo se consiguen dos AINES parenterales, el ketoprofeno y el diclofenaco. Como les decía, a pesar de que todo lo que publicaron, el diclofenaco es seguro y es eficaz. El ketoprofeno no es tan seguro y no es tan eficaz y es más costoso. Con respecto a la dipirona, pues es una discusión de nunca acabar. Ustedes ven los países grises, que son los países donde está prohibida la dipirona. Y los países amarillos son los países donde se usa la dipirona. Básicamente se usa en la antigua Europa del Este, en el sur de Asia y en América Latina. Es decir, en los países pobres. Entonces, ¿qué es un analgésico para pobres? ¿Qué es que los países pobres no han sacado la dipirona cuando la deberían haber sacado? En realidad, el problema del dolor es un problema tan común que el famoso Polmer, que era el analgésico disponible para la mayoría de la gente en la tienda de la esquina, salió un estudio a mediados del año 60 en que hacía algo parecido a esto, mostraba un mapa de la frecuencia de falla renal y de granulocitosis y del consumo de dipirona y lo sobreponían y decían, la dipirona es la principal responsable de falla renal y de granulocitosis en el mundo. Y ese fue el principal argumento para retirar la dipirona al mercado. Se hizo un gran estudio en los años 70, el estudio mundial de la dipirona, y se demostró que todos los analgésicos no antiinflamatorios no esteroideos producen agranulocitosis y todos pueden producir falla renal, y que la dipirona en realidad no era más grave que el resto, y que la dipirona era igual de segura que el resto de AINES. Entonces, en realidad con la dipirona hay muchos mitos. La dipirona, aunque es el metinazol, es un antiinflamatorio, tiene más efecto analgésico que antiinflamatorio porque actúa más sobre la coenzima 3, que es la del cerebro. Antes hablábamos de que si los analgésicos eran centrales o periféricos. Entonces decíamos que los antiinflamatorios no esteroideos eran periféricos porque impedían la degranulación de los mastocitos y que no tenían efectos centrales porque no modificaban los neurotransmisores del cerebro. Hoy en día eso está revaluado. Los opioides impiden la degranulación de los mastocitos y tienen efecto periférico. Y los AINES modifican las enzimas del cerebro y tienen efecto central. Entonces, la diferencia de la dipirona con los otros AINES es que tiene un efecto más central que periférico. Pero tanto la dipirona como el diclofenaco tienen efectos centrales y periféricos. La dipirona es casi que equipotente con la morfina. Una dosis de dipirona en efecto analgésico es equipotente con la morfina. Y en realidad tiene varias ventajas. La primera, que se consigue por vía parenteral. Segundo, que es más estable y más segura para administrar por vía parenteral que el diclofenaco, por ejemplo, que tiene algunos problemas de estabilidad al ser administrado por vía parenteral. Y tercero, que es más barato. Y cuarto, que el efecto analgésico es más potente y más prolongado. De tal forma que la dipirona ha venido siendo reivindicada poco a poco en el tiempo. Y los miedos al uso de la dipirona han venido desapareciendo. Y yo diría que hoy en día es lícito. Había mucha discusión sobre si se puede combinar la dipirona con un AINE, por ejemplo, usar dipirona y diclofenaco al tiempo.
que porque el uno era periférico y el otro era central. En realidad tiene efecto techo y tanto la analgesia como la toxicidad es aditiva. Entonces, pues no es una política recomendable combinar dos AINES. El opio, los derivados del opio son también viejísimos. Antes usaban el jarabe de láudano y múltiples preparaciones que entre otras tenían un poco de alcohol y opio, y las dosis eran así como en goticas para los niños. Eran muy recomendadas para aliviar el dolor en los niños y se usaba el opio muy liberalmente en los niños. Ya en el siglo XX empezó a tener cierto miedo a prescribirle derivados del opio a los niños y a finales del siglo XX se liberalizó el uso en los niños. Pero hubo una epidemia de efectos adversos relacionados con el opio en los niños, depresiones respiratorias, problemas gastrointestinales, problemas comportamentales. Y realmente hoy en día hay una alerta en el que se dice, ojo, los derivados del opio solo se deben usar para dolor agudo severo. No están recomendados para el dolor crónico en los niños. Y no se deben usar para dolor leve o moderado porque los efectos adversos superan los beneficios. ¿Sí? Entonces, hoy en día, el opio o los derivados del opio los dividimos en opioides potentes y opioides débiles. Opioides débiles en el mercado colombiano tenemos hidrocodona, codeína y tramadol. Presentaciones fáciles de administrar en los niños, solo tramadol en gotas, porque tanto la codeína como la hidrocodona vienen en unas dosis fijas, mezcladas con acetaminofén. Entonces, en los niños se debe usar por tiempos cortos, no más de 2 semanas, el opioide y de preferencia un opioide débil. Para los niños con dolor postoperatorio agudo severo que están hospitalizados, la recomendación hoy en día es usar infusiones parenterales. Usar el opioide por necesidad, bien sea por vía, bueno, la vía intramuscular está proscrita en los adultos y en los niños aún más. Hoy en día no tiene sentido ordenar inyecciones intramusculares de ningún analgésico y mucho menos de un opioide. Las inyecciones parenterales tienen tanto la morfina como la hidrocodona tiene una vida media corta, máximo 4 horas. Entonces le administran la dosis al niño, pero entre que el niño dice que tiene dolor y la mamá se convence que el niño tiene dolor y llama a la enfermera y la mamá convence a la enfermera que el niño tiene dolor y después la enfermera convence al pediatra que el niño tiene dolor y el pediatra se lo formula y la enfermera por fin lo envasa y se lo pone, han pasado más de 4 o 6 horas. Entonces, cuando ya le aplican la dosis de analgésico, el niño ya está inconsolable, incontrolable, y entonces la dosis termina insuficiente, y entonces dice, como ya le apliqué morfina, me da miedo volvérsela a aplicar, hay que esperar 6 horas, y entonces a las 6 horas se repite, y eso termina siendo un manejo inapropiado del dolor. Entonces, los analgésicos administrados por la enfermera y por horario, pues son una prescripción inapropiada, porque generan un manejo que no es adecuado del dolor y generan una cantidad enorme de sufrimiento innecesario. Entonces, hoy en día, la metodología más utilizada son las infusiones por demanda, a necesidad del paciente. Entonces, todo el mundo decía, bueno, ¿y los niños son capaces de manejar una bomba de PCA? ¿Los niños son capaces de avisarle a que se inyecten? Bueno, hoy en día uno se lleva a sorpresas, niños de 2, 3 años manejando celulares, tablets, computadores, y en la clínica se ha visto que los niños, antes decían que los niños menores de 7 años no eran capaces de operar una bomba de PCA. Hoy en día se dice que los niños hasta los 3 años son capaces de manejar una bomba de PCA. Entonces uno programa la bomba de PCA y le explica al niño, y el niño es capaz de dispararse la bomba cada que tenga dolor, sin problema. Eso es una instrucción que está comprobado que los niños pueden hacer. Las infusiones de PCA comparadas con las dosis por demanda o las dosis por horario dan un mejor control del dolor,
terminan requiriendo menos morfina, pero también tienen una incidencia un poco mayor de complicaciones, de náusea, vómito, depresión respiratoria. Por eso deben ser pues colocadas con precaución en instituciones que tengan servicios de dolor y que tengan bien protocolizado el proceso. Más recientemente, la PCA se hace ya no con dosis fijas, sino con TCI y con el niño monitorizado con un oxímetro, de tal forma que si la saturación de oxígeno disminuye, la infusión se para, ¿sí? Y no le administra dosis fijas, sino la concentración calculada necesaria para mantener una concentración plasmática estable. Eso pues es la nueva generación. Entonces, de acuerdo a lo que en la anestesia se vio, porque cada niño es distinto, es el requerimiento de analgésico opioide para aliviar el dolor perioperatorio. Se fija una concentración plasmática necesaria, se hace la conversión para la morfina o la hidromorfona y se planea con una bomba de TCI. Es como lo último en guarachas, es lo que más, es la última. Ahora, en los niños que no pueden manejar la bomba, se ha discutido mucho quién podría manejarla. Se ha probado con los papás. Los papás, después del propio niño, el mejor monitor del dolor del niño son los padres, en especial la mamá, ¿sí? Entonces, se ha visto que el que la mamá dispare la bomba cuando ella considere que el niño tiene dolor es casi tan eficiente como que el propio niño la dispare. Y el que la enfermera lo dispare es menos eficiente, ¿sí? Entonces, en orden de eficiencia y de calidad de analgesia, en primer lugar el niño, en segundo lugar el papá y en tercer lugar la enfermera. Bueno, el papá, la mamá o en su defecto el papá y en tercer lugar la enfermera. Estas son las dosis recomendadas con los intervalos de lockout que se llaman, que son los tiempos en los cuales así se hunda el botón, la bomba no da más medicamento para evitar efectos adversos. Esto hoy en día está bastante protocolizado, es relativamente fácil de hacer y en prácticamente todos los hospitales en que se hace cirugía mayor se cuenta con las bombas de PCA. No se requiere un diseño especial para los pacientes pediátricos. La misma bomba de PCA que se utiliza para administrar opioides sistémicos en los adultos se puede usar en los niños. Entonces, esto era lo que les decía, cuando se compara la analgesia del paciente con la analgesia de los padres, se ve que la analgesia de los padres es ligeramente inferior, pero que es casi tan efectiva como la analgesia administrada por el niño. En los niños mayores de 7 años no hay problema. En los niños entre 3 y 7 años, como les decía, puede ser manejada por los padres o por el propio niño, dependiendo de su nivel de desarrollo cognitivo. Y en los menores de 3 años se prefiere que sea manejada por el padre. Ahora, estos medicamentos tienen hasta un 35% de efectos adversos. Básicamente prurito, náuseas, depresión respiratoria. Y entonces casi que si usted ordena una analgesia sistémica con opioides por vía parenteral, debe con la mano derecha formula el opioide y con la mano izquierda formula la prescripción que contrarresta los efectos adversos. Básicamente un antiemético y hay que tener a mano naloxona para revertir. El prurito, que es común y es más común en los niños y se debe a la liberación de histamina, se contrarresta con un medicamento antihistamínico por vía oral a dosis baja. En la anestesia, pues las técnicas de anestesia regional se han desarrollado igual como podemos usar catéteres epidurales para hacer infusiones continuas de anestésico local o catéteres perineurales. En los niños es un poco difícil porque como no se quedan quietos, los accidentes con el catéter son un poco con mayor frecuencia se desalojan o se salen accidentalmente, pero funcionan bastante bien. En los niños se ha probado que una dosis única por vía caudal de un medicamento coadyuvante prolonga el anestésico local por vía caudal. En general da una analgesia de 12 a 18 horas para cirugía de miembros inferiores o del tronco. Entonces, agregarle una dosis única de clonidina o de ketamina o de morfina aumenta la analgesia hasta 36 horas.
puede aumentar los efectos adversos, básicamente náusea, vómito y depresión respiratoria. Pero es una estrategia bastante útil. Entonces, cuando se hace administrar una anestesia caudal con anestésico local y un coadyuvante. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos clonidina en ampollas, que es el coadyuvante mejor probado y que menos efectos adversos da. La ketamina que tenemos es una mezcla racémica que no está libre de preservativo. Algunos lo usan por vía caudal, pero si se es purista no se debería aplicar esa ketamina que tenemos por la vía caudal. Y la morfina que tenemos es morfina clorhidrato. Y se supone que el clorhidrato no se debe poner por vía epidural porque puede ser neurotóxico. Debería ser otra presentación de morfina sulfato, que tampoco la tenemos en el país. Sin embargo, muchas personas. Ahora, si ustedes tienen un niño de 10 kilos y le van a poner 50 microgramos por kilo, quiere decir 500 microgramos. La ampolla trae 10 miligramos. Entonces, tocaría coger 1 centímetro, llevarlo a 10 y de ese centímetro volver a sacar la mitad y no sé qué. Eso pues, en algunos hospitales hay central de mezclas donde colocan unas dosis estándares de 500 microgramos o de 1 miligramo para poder aplicar por vía caudal, porque hacerlo usted ahí al momento de aplicar la anestesia, hacer esas diluciones y esos cálculos es un poquito inconveniente, pero es una buena medida aplicar un medicamento coadyuvante como dosis única por vía caudal, porque prolonga la analgesia del anestésico local y disminuye de manera significativa el consumo de analgésicos durante el postoperatorio. Entonces, en síntesis, hoy en día lo que se recomienda para aliviar el dolor agudo postoperatorio es una mezcla de estrategias, que es lo que llaman multimodal, de distintas maneras. De preferencia se debe tratar de disminuir la transmisión de la sensación dolorosa colocando alguna forma de bloqueo. Una infiltración local, un bloqueo nervio periférico, un bloqueo epidural. Simultáneamente se debe usar algún antiinflamatorio no esteroideo para disminuir la respuesta inflamatoria local. Y simultáneamente se debe usar algún medicamento de acción central, bien sea un opioide o una dipirona, para disminuir la respuesta a nivel del sistema nervioso central al estímulo doloroso. Entonces, combinar esas estrategias de hacer un bloqueo neural, un antiinflamatorio con efecto predominantemente periférico y un analgésico opioide o no opioide con efecto predominantemente central como el acetaminofeno o la dipirona, es lo que llaman una estrategia multimodal, que es lo que recomiendan hacer en todos los casos, ¿sí? Entonces, si usted va a operar a un niño, en el momento en que está en el acto operatorio, el anestesiólogo, o sea, puede colocar el antiinflamatorio parenteral. En el postoperatorio inmediato se puede empezar a administrar el acetaminofeno, la dipirona, y bien sea el anestesiólogo o el cirujano, puede hacer o una infiltración local o un bloqueo de nervio periférico. Se deben combinar todas las estrategias al mismo tiempo. Otra cosa muy importante es evaluar la respuesta al tratamiento, que en los niños no es fácil. O sea, lo que hicimos le alivió el dolor, el medicamento que le dimos le quitó el dolor, la estrategia que usamos fue exitosa. No es fácil, porque usted le pregunta al niño y el niño no hay nada más mentiroso que un niño, o a veces es difícil comunicarse con ellos. Entonces, no es fácil, ¿sabes? Aparte de que obviamente sí hay que considerar la información verbal que da el niño, no es la única información que se debe tener presente. Se debe mirar el comportamiento, mirar la calidad del llanto, mirar la calidad del movimiento y mirar la funcionalidad del niño. Si se levanta, no se levanta, si come, si no come, la expresión del resto, todo. En realidad, una reducción del 50% en la escala objetiva, que puede ser la escala CHOPS o la escala visual análoga o la escala de Caritas, significa una respuesta satisfactoria. Si usted le dice a cualquier persona, incluido un niño, le voy a dar estas goticas mágicas y le va a quitar el dolor,
así le dé agua, el 30% va a decir que se quita el dolor por el efecto placebo, que el efecto placebo tiene un fundamento neurobiológico y científico, ¿sí? Y funcionan los niños. Entonces, para que un analgésico sea eficaz, debe aliviar el dolor más del 30%. Si un analgésico alivia el dolor el 30% menos, no es efectivo, ¿cierto? Y si lo alivia entre el 30 o el 50% es una respuesta parcial. Una respuesta excelente es un alivio de más del 50%. Es difícil que un analgésico alivie el dolor en el 100%. Pero si logramos mantener al niño con una escala de dolor de menos de 4, o con un dolor leve, o con un dolor que no impida su movimiento, su funcionalidad, se considera un buen resultado. Bien, uno de los problemas que siempre había estado ahí, pero que últimamente se ha vuelto, no sé si es que nos dimos cuenta, o si ahora es más común, o si como antes no mirábamos los resultados a largo plazo, no nos habíamos percatado, pero pues siempre se ha sabido, todo el mundo dice, no, a mí ¿desde cuándo le duele? Y desde que me operaron. ¿Y cuándo lo operaron? No, desde que era niño. ¿Sí? A mí, ese dolor en la pierna me quedó desde que me operaron para una fractura. ¿Cierto? La gente lo dice, todo el mundo lo dice, ¿cierto? Y eso lo habíamos oído y nos parecía a veces exageración, pero es una realidad. Hasta el 30% de los pacientes que operan quedan con dolor crónico. ¿Sí? Entonces, las zonas de mayor riesgo son la región inguinal, no solo para cirugías del canal inguinal, sino la cirugía de cadera. La rodilla es una zona que es de alto riesgo de dolor postoperatorio, y la zona alrededor de las mamas, el tórax, posmastectomía, postoracotomía, postintervenciones en el tórax, y el dolor en las partes amputadas. Entonces, esas son las clases de dolor postoperatorio crónico más común en los adultos y en los niños. Hay muy pocos estudios sobre dolor postoperatorio crónico en los niños. En los adultos ya hay bastantes estudios, en los niños son escasos, pero en realidad no se han encontrado diferencias clínicas importantes en la semiología o en la presentación. El 70% del dolor postoperatorio crónico es neuropático, es decir, es un dolor quemante, es corrientazo, es sensación de hormigueo, de calambre, y habitualmente corresponde a la distribución de una estructura nerviosa, más frecuentemente nervios sensitivos periféricos. Y la causa más común es que como esos son unos hilitos ahí chirriquiticos que nadie los ve, pues los cortan o los dañan con el separador y no se recuperan. Y la zona que queda dañada queda descargando, haciendo descargas neuronales que son interpretadas como sensaciones molestas. Entonces, la causa más común de dolor neuropático es de dolor postoperatorio crónico, es dolor neuropático por daño neural sensitivo localizado. Hay un 20 o 30% que es inflamatorio crónico o que no sabemos muy bien la causa. El dolor agudo es un síntoma, como la fiebre, como la diarrea, que corresponde a otra enfermedad y es transitorio y es autolimitado y es útil biológicamente, porque claro, si al niño le duele se va a mover menos y va a usar menos la parte que está recién lesionada y eso va a favorecer su recuperación. Y si el niño tiene un llanto y una conducta dolorosa, le va a informar a sus padres, a sus colegas, a sus otros niños que él está enfermo y entonces lo van a tratar con más cuidado y no lo van a lesionar. O sea que el dolor agudo es biológicamente bueno y socialmente bueno. Pero el dolor crónico no es bueno, ni tiene utilidad biológica, ni tiene finalidad. Y siempre debe considerarse una enfermedad. Entonces el dolor agudo es un síntoma. El dolor crónico es una enfermedad. Y como enfermedad tiene un componente biopsicosocial. Entonces, en la parte biológica, pues tenemos la nocicepción, lo que hemos explicado, que de pronto la rama infrapatelar del nervio safeno fue seccionada en la pequeña incisión que hicieron para la artroscopia o para pasar el clavo o para poner la grapa, y eso es lo que le está dando el dolor neuropático mantenido y sostenido.
¿sí? O que de pronto hay una activación refleja del sistema simpático. Esa es la parte biológica, que es la nocicepción, que es el síntoma. Pero cuando un dolor se perpetúa, y la mayoría están de acuerdo en que es más de 3 meses, la persona empieza a tener una parte además de la biológica, comportamental. Empieza a sufrir, que es la parte sensitiva emocional, y empieza a tener una conducta evitativa y a tener una conducta peculiar, que es la parte ya comportamental, y empieza a manifestar discapacidad, que en el caso de un adulto pues es no trabajar, estar incapacitado, disminuir su capacidad laboral. En el caso del niño sería la inasistencia a la escuela, la disminución del rendimiento escolar, la disminución de las actividades lúdicas. Entonces, el dolor crónico es una enfermedad con un componente social, con un componente mental y con un componente biológico. Y entonces el tratamiento del dolor crónico requiere ya una estrategia más compleja y un enfoque en cada uno de esos aspectos, biológicos, psicológicos, sociales. Entonces, no se sabe muy bien por qué a unos niños les queda doliendo y a otros no. Y por qué a unos pacientes. Se ha visto que en los adultos el síndrome de la yayay, o sea, esas personas que desde niños tienen dolor de cabeza y que tienen dismenorreas y que sufren de fibromialgia y que los operan y todo es horrible y que se fracturan y la fractura nunca les deja doler. Eso dicen que es hoy modernamente lo llaman síndromes de falta de modulación central. Que es hay un fundamento biológico, bioquímico, hay una activación de las áreas sensitivas del sistema límbico allá en lo profundo del cerebro en estas personas, pero eso parece ser que se nace con esa preponderancia. Y hay unas vías inhibitorias del dolor que son moduladas sobre todo por cannabinoides y opioides endógenos. Parece ser que esas personas que son como flojas, chillonas, con síndrome de Ayayay, que les dicen viejas histéricas o llorones, ¿sí? Esas personas tienen esas características que son fenotípicas y que parece ser que tienen alguna preponderancia genética. El hecho es que si usted identifica que un paciente tiene esas características, procure no operarlo, porque tienen un alto riesgo de desarrollar. Tanto que, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos medicina decíamos hernia diagnosticada, hernia operada, ¿cierto? Hoy en día no. ¿Por qué? Porque la incidencia de dolor crónico de la inguinodinia posherniorrafia es del 40%. Entonces, si usted tiene una paciente que de niña sufrió dolor de cabeza, de adolescente dismenorrea, que tiene fibromialgia, que tiene disfunción de la articulación temporomaxilar, que tiene todo, no le opere la hernia. Espere a que se le encarcele, ¿sí? Porque tiene una alta probabilidad de desarrollar un dolor crónico. Esa misma paciente tiene una lesión de menisco, le hacen una artroscopia, es la que queda con el dolor crónico de rodilla. Entonces, hay que aprender a escoger los pacientes. Y esto es muy cultural también. Y parece ser que en lo que llaman judeocristianismo, acuérdense que Dios nos expulsó del paraíso, porque Eva engañó a Adán y dudamos de la palabra de Dios, y a Eva le dijo parirás con dolor y al hombre le dijo trabajarás. En todo caso, antes de eso eran ríos de leche y miel y el dolor no existía. Entonces, el dolor es la forja donde Dios tiene para los hombres. El dolor es donde el espíritu se fortalece. La forma de llegar al cielo es sufrir en la tierra. Por eso, a los niños no les da miedo darles antibióticos ni otros medicamentos, pero los analgésicos sí. A los niños y a los viejos. Hay como una resistencia cultural en Occidente a darle analgésicos. ¿Sí? No, démosle solo en casos necesarios, si tienen mucho dolor, ¿sí? Es como y es una cosa cultural. Parece ser que esa doctrina cultural que es de todo Occidente ha hecho que las personas que se operan tengan una cantidad innecesaria de dolor y que eso puede perpetuar las condiciones dolorosas crónicas. Ahora, hay también un fundamento ahí
parece ser lo que les explicaba, que cuando hay un dolor persistente no controlado por un tiempo largo, eso es complicadísimo desde el punto de vista bioquímico, que hay que las 9 láminas de Red, que los neurotransmisores NMDA, que las vías ascendentes y descendentes del dolor, que las teorías, en fin, la vía, haga de cuenta que es un camino que por donde pasa un carro, si pasa muy seguido, ya la trocha queda hecha, y entonces después otro carro entra más fácil. Hacen esa analogía para decir que cuando una persona tiene una condición dolorosa persistente, las vías del dolor quedan facilitadas y después otros estímulos que no deberían ser dolorosos son percibidos como dolorosos. Entonces, el dolor postoperatorio crónico tiene mucho que ver con los cirujanos. Esos cirujanos delicados que tratan los tejidos con mucho cariño, que separan las estructuras, que identifican los nervios, que usan poco el electrobisturí, que usan los separadores con mucha precaución, tienen una incidencia más baja de dolor postoperatorio crónico y eso está comprobado. Y pues la técnica quirúrgica, indudablemente las técnicas mínimamente invasivas con incisiones pequeñas dan. El mejor ejemplo de ello es la herniorrafia inguinal hecha por la laparoscopia. La incidencia de inguinodinia es mucho menor porque está pues comprobado que es el daño de esas pequeñas ramas que pasan por el canal inguinal, genitocural, inguinal y hipogástrico, lo que condiciona la inguinodinia crónica. Entonces, si usted se mete por el ombligo y no diseca la región inguinal, pues no daña esas pequeñas ramas. Y entonces la técnica quirúrgica mínimamente invasiva se condiciona con menor frecuencia. Está comprobado también para la cirugía osteoarticular y ortopédica que las técnicas mínimamente invasivas disminuyen la frecuencia de dolor postoperatorio crónico. Pero la medida preventiva más importante es un alivio adecuado del dolor antes, durante y después de la cirugía. Cuando una persona tiene mucho dolor antes de que la operen y ese dolor no es bien controlado, o cuando tiene dolor durante la cirugía porque la analgesia fue insuficiente o el bloqueo fue mal hecho o la anestesia fue superficial, y cuando durante el postoperatorio no recibe la cantidad suficiente de analgésicos, eso aumenta de manera significativa en más de un 50% la probabilidad de desarrollar un dolor postoperatorio crónico. Entonces, una adecuada analgesia perioperatoria. Por ejemplo, el niño que tiene una fractura y lo dejan 8 días antes de operarlo, sin inmovilizarle la fractura y sin analgésicos, tiene más probabilidad de desarrollar un dolor crónico que el niño que lo inmovilizan el mismo día y que le dan una adecuada analgesia desde el mismo momento que tiene la fractura, ¿sí? Entonces, eso está bien determinado. El uso de medicamentos es muy controversial, entre otras cosas porque lo que parecía tener el primer lugar y todo era la pregabalina, porque había muchos estudios y todo eso, pero yo no sé si ustedes leyeron que a Pfizer le metieron una multa grandísima, que al doctor que publicó el 80% de esos estudios lo metieron a la cárcel, que hicieron metaanálisis, estudios y reestudios de estudios falsos con pacientes inventados. Entonces la evidencia sólida en favor de la pregabalina es una cosa de dudoso proceder. Con la gabapentina no hubo ese mal comportamiento y sí hay buenos resultados. Entonces, parece ser que los gabapentinoides sí funcionan. ¿Hasta qué punto es lo que se discute? Pero en pacientes que tienen las características de alto riesgo o que son llevados a procedimientos de alto riesgo y que tienen una probabilidad de desarrollar dolor crónico postoperatorio, está indicado formularles pregabalina y de preferencia iniciarla 7 días antes del procedimiento. En adultos, por ejemplo, el reemplazo articular de rodilla, que es tal vez la cirugía ortopédica que más dolor postoperatorio crónico da, la mayoría de protocolos del mundo están incluyendo iniciar gabapentina o pregabalina 7 días antes y continuarla hasta 15 días después. En los niños la evidencia es menos sólida. La ketamina es un inhibidor selectivo de los receptores NMDA ya en las 9 cápsulas de Repsus, allá en la médula espinal, que es lo que tiene que ver con la perpetuación del dolor postoperatorio crónico y tiene un efecto preventivo del dolor postoperatorio crónico muy importante.
Pequeñas dosis de ketaminas dadas durante el perioperatorio reducen de manera sensible el, el, el dolor agudo postoperatorio, el dolor crónico postoperatorio. Los esteroides tienen una evidencia menos sólida, pero sí es mayor que el placebo. Y los AINES, no se ha demostrado que los AINES reduzcan el dolor postoperatorio crónico, pero siempre se mencionan y siempre se están buscando. Entonces, en realidad, medicamentos profilácticos que tengan el magnesio y la lidocaína tienen una evidencia más o menos sólida, pero en los niños tiene el inconveniente que eso hay que dejar infusiones intravenosas 24 a 48 horas para que sean efectivas, y en los niños, pues, dejar una infusión intravenosa 48 horas de medicamentos que son potencialmente cardiotóxicos y depresores de la unión neural y todo eso. No mucha gente se ha atrevido a hacer estudios en los niños sobre la posibilidad de que una infusión continua intravenosa de magnesio o de lidocaína disminuya el dolor postoperatorio crónico. Entonces, en los niños no hay datos. Y los datos que hay sobre los gabapentinoides son más bien escasos. Los datos más sólidos son con la ketamina. Entonces, una pequeña dosis de ketamina en el perioperatorio puede disminuir la probabilidad de desarrollar un dolor postoperatorio crónico. Hay mucha esperanza de que esto funcione. En adultos parece que funciona, en los niños todavía no hay estudios. Los anestésicos locales de muy larga acción, de alto peso molecular, resultaron ser muy tóxicos. Y entonces, pues terminaron abandonándose. La bupivacaína, que es de los anestésicos el que más acción tiene, pero también es tóxico. Entonces, ¿cómo hacer? La metieron en cápsulas liposomales para que se libere poco a poco. A medida que el tejido inflamatorio va liberando sus enzimas, se van rompiendo los liposomas y la bupivacaína se va liberando lentamente. De tal forma que no hay una concentración plasmática alta y el anestésico a dosis bajas no es tan tóxico, ¿sí? Y entonces dura 7 días una inyección. Entonces, digamos, si tú infiltras la herida quirúrgica con bupivacaína encapsulada liposomal, la analgesia dura 7 días, lo cual es óptimo. Si tú la infiltras con una bupivacaína normal, puede durar 6 a 8 horas. Entonces, hay estudios en adultos en que la infiltración de las heridas con bupivacaína encapsulada reduce notablemente la frecuencia de dolor postoperatorio crónico. Posiblemente en los niños funcione también, pero en este momento no hay. Ya está aprobada para el mercado y ya hay en Colombia comercialmente disponible una presentación de bupivacaína encapsulada en liposoma, pero no está autorizada para menores de edad, como la mayoría, o sea, por falta de información. Entonces, pues ya para terminar en síntesis, yo pienso que los beneficios de aliviar el dolor superan los posibles efectos adversos de los medicamentos y de las maniobras, sobre todo de las medidas no farmacológicas y de las medidas físicas y emocionales, las cuales siempre se deben usar. Y en el caso de los medicamentos, en realidad, el acetaminofén, el ibuprofeno y los opioides débiles son medicamentos muy seguros usados de manera apropiada. De tal forma que uno puede asegurar que el beneficio de aliviar el dolor supera con creces el riesgo de no aliviarlo. Y entonces, pues yo pienso que siempre que uno vaya a hacer una intervención que le pueda causar dolor a un niño, es parte de la obligación del médico que hace esa intervención que le pueda causar dolor al niño, tomar las medidas necesarias para aliviar el dolor y prevenir el sufrimiento. De lo contrario, pues uno estaría haciendo un acto médico incompleto. Es mi punto de vista. Y eso debe ser cualquier médico. No necesita ser especialista en alivio del dolor o en anestesiología. El médico general que le va a poner una vacuna al niño o que le va a hacer una sutura en la cara, el cirujano plástico que va a suturar una pequeña herida, todos los médicos que atendemos niños, deberíamos tener en mente el problema porque es indudable que el dolor en los niños tiene consecuencias más graves y más prolongadas que en un adulto.
Ese era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Doctor Jaramillo, muchas gracias por esa excelente conferencia. Creo que todos aprendimos muchísimo. Vamos a ver ahorita si aparecen algunas preguntas del auditorio. Pero la primera pregunta que yo quería hacerle, recientemente ha aparecido una corriente de anestesiólogos y quiero escuchar su opinión, que dicen que están en contra de la anestesia en niños menores de 3 años sí, claro, en realidad de más de 24 meses, por todas las lesiones neurotóxicas y se oponen a esos procedimientos. ¿Usted qué opina? Bueno, hace 10 años salieron publicados una serie de artículos en ratas, en que decían que el uso prolongado de anestésicos, tanto inhalados, sobre todo el soborano, como intravenosos, el propofol, el pentotal midazolam, inducían apoptosis en el sistema nervioso central de ratas inmaduras. Esos fueron experimentos de laboratorio en ratas. Y entonces inmediatamente se prendió el cerebro inmaduro tiene un número muy grande de neuronas que en el proceso de desarrollo se muere y son reemplazadas por otras. Entonces, inducir una apoptosis masiva en las primeras etapas del desarrollo de maduración del cerebro puede tener consecuencias deleterias a largo plazo, sobre todo en el aspecto cognitivo. Y entonces surgió la preocupación de si someter a los niños a anestesia les dañaba el cerebro, era neurotóxico. Y pues se publicaron unos estudios clínicos en el que los neonatos, sobre todo los neonatos pretérmino, que eran operados en los primeros 2 meses de vida, después tenían un menor desempeño escolar y tenían una mayor frecuencia de disfunción cognitiva y unas menores puntuaciones en los test de desempeño neuroconductual. Pero se comparó pues cualquier niño que haya sido enfermo en el periodo neonatal con los niños no enfermos y se encontró lo mismo. Es decir, no se sabe si es la anestesia, la cirugía, la enfermedad, el dolor, las chuzones, los medicamentos, la inflamación que ocasiona la cirugía y la enfermedad de base. Entonces decir que era la anestesia era algo como muy difícil. De todas formas se prendieron las alarmas y la FDA nombró un comité de expertos que se ha reunido en 4 ocasiones y no han podido llegar a ninguna conclusión. Se creó un grupo multicéntrico mundial auspiciado por la OMS y por la FDA y luego de ya prácticamente 10 años de estudio no han llegado a ninguna conclusión. Es decir, hay la preocupación, pero en la clínica no hay evidencia de que los anestésicos sean neurotóxicos. Por lo tanto, no existe la obligación de advertirle a los padres de que una anestesia puede dañar el cerebro del hijo. Y por lo tanto, tampoco existe la... Ahora, hay la preocupación. ¿Qué se debe hacer? No darle anestesias innecesarias a los niños antes de 1 año de edad, que ya lo veníamos haciendo, porque la mortalidad perioperatoria de los menores de 1 año es mayor, ¿cierto? Y si el procedimiento en menores de 3 años se puede diferir sin que eso deteriore la evolución ni el curso clínico, pues sería prudente. Pero en realidad, mi percepción es que eso fue más como una alerta innecesaria. Tanto que no se incluyó como alerta en el inserto de ningún anestésico, ¿sí? Pero hubo mucha bulla porque eso llegó a conocimiento del público, sobre todo en los cerebros en las edades extremas, en los niños recién nacidos pretérmino y en los viejos. Y entonces había la preocupación si la anestesia en los viejos les desencadenaba Alzheimer y si la anestesia en los niños les daba mal rendimiento escolar, y salió un artículo en Times y un artículo en Newsweek, hasta en El Espectador y en Semana salió un artículo sobre eso.
Entonces hubo mucha preocupación en la gente. Pero desde el punto de vista científico no hay una evidencia que justifique cambio alguno en la práctica clínica. Es la conclusión de los expertos. Gracias. Hay una pregunta desde Bucaramanga. Dice el doctor Guzmán, ¿qué posibilidad de enmascarar síndrome compartimental con bloqueos regionales? Bueno, eso siempre ha sido una preocupación de que el uso de la anestesia regional pueda enmascarar no solo síndromes comportamentales, sino lesiones neurológicas producidas durante la cirugía. Por cualquier motivo, el uso del torniquete, el separador, la fractura, el clavo, la placa. Entonces, pues sí, es una precaución que se tiene cuando un procedimiento quirúrgico tiene un alto riesgo de producir una lesión neural o de producir un síndrome compartimental. Uno debe valorar el riesgo-beneficio de usar la anestesia regional, porque sí lo puede enmascarar. ¿Sí? Tanto el síndrome compartimental como... El ejemplo más típico es las fracturas supracondilias en los niños que tienen un alto riesgo de daño del nervio, tanto el radial como el cubital, no solo por la manipulación de la fractura, sino por el paso de los clavos. Entonces, pues si tú le colocas un bloqueo, el ortopedista solo se da cuenta a los 3 o 4 días que el nervio le quedó presionado por el material de osteosíntesis, y ya 3 o 4 días es muy tarde, ¿sí? En cambio, si el niño se despierta de la anestesia general y llora, y llora, y llora, y llora, y hay evidencia o verbaliza que tiene una disestesia en el territorio del nervio radial, pues el ortopedista dice, uy, de pronto le hice un daño al nervio radial, e inmediatamente trata de corregirlo, y eso podría mejorar el pronóstico del daño. Entonces sí, es una precaución que se debe tener. La anestesia regional, como toda intervención, como toda herramienta terapéutica, tiene indicaciones, contraindicaciones, precauciones. Y sí, es muy buena y es muy eficaz, y en los niños funciona muy bien, pero se deben tener precauciones. Una de esas precauciones es un procedimiento con alto riesgo de lesión neural periférica o de síndrome compartimental. ¿Una pregunta del doctor Méndez? Gracias. ¿Qué tan efectivo es el uso actual de moda de la marihuana como anestésico local? Muy buena pregunta. Bueno, el cáñamo de la India se conoce como analgésico desde 5.000 años antes de Cristo, y se ha usado como analgésico desde entonces. Es menos buen analgésico que la morfina, y por eso no. Y aparte de que es menos buen analgésico, tiene más efectos adversos. Entonces, hoy en día se tienen cultivos de cannabinoides que dan más concentración de tetrahidrocannabinol, y hay procesos de extracción que son más puros, más extractificados, y se obtienen menos mezclas, porque el problema de la marihuana como tal, o de los cáñamos en las presentaciones naturales, es que eso pues tiene por lo menos 30 componentes, y si se fuma puede tener hasta 800 componentes. Entonces el problema es que muchos de los efectos adversos son del tetrahidrocannabinol y otros de los otros. Entonces los extractos puros en forma de aceite son muy eficaces para aliviar el dolor osteomuscular local, porque hay un sistema cannabinoide modulador. Las tabletas están aprobadas para el dolor crónico de origen oncológico en los adultos como medicación coadyuvante, porque no solo pueden aliviar el dolor, sino que alivian algunos efectos adversos de la quimioterapia. En los niños, la experiencia con los cannabinoides es bastante limitada, pero el cannabinoide no tiene un efecto anestésico local, tiene un efecto modulador local del dolor, y especialmente cuando se presenta en forma de óleos concentrados. Ahora, las pomadas estas que venden por ahí, que son naturales, nunca tienen la concentración necesaria para que realmente se produzca un efecto clínico, y no han demostrado un efecto superior al placebo. Son los extractos purificados. Eso desde el punto de vista farmacológico
lo que tenga menos de un 1% de cannabinol es lo que llaman naturista y es lo que es de venta libre. Pero lo que tiene más, como estos extractos puros que ahora no están disponibles comercialmente en el país, posiblemente estén pronto, esos sí han demostrado que son eficaces. Lo que pasa es que, por ejemplo, si se comparan con un AINE tópico, son casi iguales. Y los efectos adversos pueden ser mayores si el costo es mayor, ¿sí? Y si se compara el tetracannabinoide con un opioide, pues el opioide le da sopa y seco como analgésico, porque es más potente y tiene menos efectos adversos. Sin embargo, algunos pacientes toleran muy mal los opioides y toleran mejor los cannabinoides. Entonces, en ese tipo de pacientes, pero como uso general, pues el cannabinoide como analgésico posoperatorio está muy poco probado. Y en niños ni se diga. ¿No se ha probado en el tratamiento del dolor de las cicatrices postquirúrgicas? Sí, en el manejo del dolor posoperatorio crónico hay algunos estudios, sobre todo en el dolor postmastectomía, que es uno de los más comunes, sobre todo en pacientes con cáncer de seno, que además reciben quimioterapia y que quedan con el dolor postmastectomía. Hay unos estudios de cannabinoides en los pacientes con buenos resultados. Sí, gracias. Doctor Jaramillo, ¿qué tan frecuente es el síndrome regional complejo doloroso en niños? Bueno, hay varias versiones. Unos dicen que misteriosamente es menos frecuente que en adultos y no saben explicar por qué, y otros dicen que más. En realidad, depende de la definición que tú tomes de síndrome doloroso regional complejo y de los criterios que utilices. Si utilizas los criterios de la IAS, son muy poco específicos. Y entonces hasta el 30% de los pacientes que se operan desarrollan un síndrome doloroso regional complejo, que es autolimitado y que desaparecería solo en los siguientes 3 a 6 meses. Si utiliza los criterios de Budapest, que son un poco más específicos y que requieren la presencia de al menos un número X de signos y un número X de síntomas y la presencia de 1 o 2 o 3 criterios mayores, entonces la frecuencia de síndrome doloroso regional complejo postoperatorio es menos del 3%. ¿Sí? En ese caso, y la mayoría son sintomáticos y ameritan tratamiento. Entonces parece ser que si usted tiene unos criterios, porque digamos que es parte de la respuesta postoperatoria normal tener algo de distrofia localizada o regional, entendiéndose como distrofia localizada o regional un tono anormal de los músculos, una respuesta inflamatoria persistente, un edema persistente y una hipersensibilidad en un territorio que no es específico de un nervio, sino de varios nervios. Entonces, muchas personas hacen eso después de operar. Entonces, ¿eso es un síndrome doloroso regional complejo? Sí, antes había una clasificación que se llamaba distrofia localizada para esos casos, pero esa clasificación desapareció. Hoy en día hablamos de síndrome doloroso regional complejo tipo 1, tipo 2, dependiendo si hay daño de nervios. Entonces, y se usan los criterios de Budapest y de Cojín. Con esos criterios que son más estrictos, entonces la frecuencia de síndrome doloroso regional complejo es menor y no se ha encontrado diferencia importante entre los niños y los adultos. El enfoque y el tratamiento yo diría que es similar. Y yo, pues que ya llevo 30 años ejerciendo la medicina y la anestesiología, tengo la impresión de que los verdaderos... Lo que pasa es que si ustedes miran el síndrome doloroso regional complejo como problema crónico, tiene una incidencia de 1 por 1000 en la población. Y entonces si ustedes miran la población trabajadora cubierta por una ARL, es como 100 veces esa incidencia. Y si miran los pacientes de algún tipo de seguridad social, o sea que hay muchos factores condicionantes. Pero si se atiende uno únicamente a la evidencia clínica y es muy estricto,
En realidad, el 70% de los diagnósticos de síndrome doloroso regional complejo no lo son. Entonces, el verdadero síndrome doloroso regional complejo, tengo la impresión, pero es una impresión subjetiva, y como le digo, hay mucha controversia en la literatura, si es más común o menos común. Yo pienso que es menos común en los niños y no sabría explicar por qué, ¿sí? Pero se presenta, y la fisiopatología, la evolución y el manejo es bastante similar al de los adultos. Doctor Jaramillo, la tendencia mundial en este momento, en los servicios de urgencias, cuando hay trauma ortopédico infantil, es realizar el procedimiento, porque generalmente son procedimientos cortos, no menores, como por ejemplo una reducción cerrada, una manipulación, que son procedimientos que pueden gastar o tardar menos de 5 minutos. Son a realizarlos en el servicio de urgencias. Entonces, eso significa pues una farmacología y un tratamiento que no es que sea menor ni que tenga menos riesgos, pero son procedimientos más rápidos y más ágiles que administrativamente en un servicio de urgencias puede ser mucho más eficaz. ¿Usted qué opina de eso? Porque es que esa es la tendencia en los hospitales de Europa y de Norteamérica, que el procedimiento se hace en urgencias y a veces se llega a menospreciar ese procedimiento, tanto así que hay hospitales en que el procedimiento pues hasta le da el medicamento un pediatra y un anestesiólogo, ¿no? Y eso se puede incurrir en la parte individual. ¿Qué opina de esos procedimientos cortos? Pues mire, el mundo va y viene, ¿cierto? Las tendencias van y vienen. A finales del siglo XX había como un cierto hedonismo y una cierta preocupación por los derechos humanos y las consecuencias a largo plazo de una experiencia dolorosa y las posibles cicatrices mentales y psicológicas de un procedimiento agresivo en un niño. Y entonces prácticamente era pecado hacerle cualquier cosa a un niño en urgencia, porque era una agresión, una violación a su intimidad. Y entonces, pues eso hizo que muchos procedimientos, la sutura de una punta de dedo, una pequeña sutura, que porque amarrar a un niño para suturarlo en urgencias era violencia física y era, inclusive salió una declaración de la Asociación Médica Mundial diciendo que sujetar a los niños para hacer procedimientos era una violación y un acto médico agresivo, ¿cierto? Entonces, en ese entorno, pues íbamos a terminar dándole anestesia a los niños para que los peluquearan y para cortarles las uñas, y hasta había papás que decían que porque no les daban anestesia para vacunarlos, ¿cierto? Eso, obviamente, es irracional, porque por un lado, la anestesia no es inocua, todo procedimiento tiene complicaciones, y segundo, pues eso genera unos costos y complica la atención sanitaria de una manera indecible. Pero en el otro extremo está que veía uno, lo veía antes y lo sigue viendo, pues ortopedistas reduciéndole fracturas de antebrazo a los niños completamente despiertos y dicen, quédese quieto ahí, chino, no llore, sea macho, ¿sí? Y haciéndole una reducción cerrada a un niño en urgencias sin ninguna clase de analgesia, ¿cierto? Yo pienso que el camino del medio es el correcto. La aplicación de sedación en urgencias por no anestesiólogos fue una conducta que se tomó como camino intermedio, pero pues eso ha producido un mundo de accidentes y de muertes inesperadas en urgencias y en los servicios ambulatorios, y entonces se puede hacer, siempre y cuando se sigan las normas de tomar todas las precauciones para sedar al niño. Una buena sedación con una infiltración local es una práctica adecuada, pienso yo, para hacer un procedimiento breve, quirúrgico menor en urgencias, siempre y cuando la sedación sea bien administrada. Ahora, si la institución o el personal no tiene el conocimiento, ni los recursos, ni la infraestructura, yo pienso que procedimientos moderada o severamente dolorosos, así sean breves, sí deberían hacerse bajo sedación profunda o bajo anestesia,
en una sala de cirugía. Es mi punto de vista. Una última pregunta, doctor. Sí, doctor Méndez, adelante. Gracias. ¿Y los niños el tratamiento del dolor y odontología? ¿En qué, perdón? Odontología. Bueno, el tratamiento del dolor de odontología en los niños fue un capítulo aparte, hay una sociedad dedicada a eso, ¿no? En Europa y en Estados Unidos pues se usan mucho los gases. El óxido nitroso es lo que más se usa. Y porque ellos están a nivel del mar y a esas presiones parciales el óxido nitroso funciona bien. Nosotros que vivimos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, el óxido nitroso no alcanza a tener una presión parcial suficiente para producir analgesia. Hoy en día se desarrollaron unas mascaritas en que pequeñas concentraciones de sevoflurano son adecuadas y se está usando mucho la sedación inhalatoria en los niños. Las sedaciones orales con hidrato de cloral, con midazolam oral y todo eso son una buena alternativa, pero son igual hay que hacerlas con precaución. El hidrato de cloral, que era lo que más se usaba, ya hoy en día está mandado a recoger porque hay otros medicamentos que pueden actuar mejor. Y hoy en día tenemos unos medicamentos por vía intravenosa que actúan muy rápido, desaparecen dejan un efecto residual muy breve y son muy fácilmente controlables. Entonces, la tendencia en el mundo es, si se requiere una sedación endovenosa para un niño, para un procedimiento odontológico, o hacerlo con una cánula nasal con sevoflurano, una cánula especial para evitar la contaminación, o con una infusión intravenosa, pero no todos los niños. En realidad... Pero yo me refería al dolor doméstico. El niño que tiene una caries y una mujer y comienza a doler, ¿qué hace uno? Ah, no, eso está una dosis de un AINE, es el ibuprofeno. Ajá. Una dosis de ibuprofeno quita el dolor de muela en el 70% de los niños. Está bien. Sí. Gracias. No, una inquietud, una pregunta. He tenido yo en práctica, digamos, de consulta diaria, no tanto referido a los niños, sino en general pues, a los pacientes adultos que consultan por dolor. Y a pesar de que hoy en día pues, hay combinaciones de analgésicos, tipo acetaminofén contra el dolor, acetaminofén con codeína para el dolor. Sin embargo, lo que uno ve con la experiencia de los pacientes es que en un alto porcentaje de los pacientes, a pesar de que las dosis se bajaron con el ánimo de que se produzca el efecto analgésico, pero que se disminuyan los efectos adversos, sin embargo sigue habiendo un gran número de pacientes que toleran muy mal, en mi concepto, ese tipo de combinaciones cuando tienen estos opioides metidos en la medicación. Y yo me resisto a utilizar, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Salguiar fue uno de los primeros medicamentos que yo recuerde que vino con esas combinaciones, y yo nunca pude utilizar Salguiar porque los pacientes no toleran, sobre todo el tramadol. Yo he asistido a reuniones donde se habla de dolor específicamente y veo en Europa utilizan el tramadol de manera muy liberal, ¿no? Y dosis de 50 miligramos, dosis altas y todo, y trabajan con él. En cambio, no es fácil utilizar esas combinaciones de medicamentos por la falta de tolerancia de los pacientes, porque si bien manejan el dolor, los efectos secundarios hacen que el paciente diga, no, usted me dio un medicamento que eso me estaba matando. Expresiones de ese tipo, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Su impresión es compartida por muchísima gente, y tanto que hay gente que dice que el segundo, o sea, que ese segundo escalón de la escalera analgésica de la OMS, que estaba diseñada para el cáncer, en el dolor agudo y sobre todo en el dolor agudo postoperatorio no existe, y que el segundo escalón, que en la escalera para manejo de dolor oncológico es un AINE con un opioide débil, en dolor postoperatorio no funciona bien. Entonces, que uno no debería detenerse en ese escalón y debería pasar más bien a un opioide de verdad si lo necesita. Esa discusión ha sido pues motivo de muchas cosas porque, como les decía, la escalera, no hay un estudio serio ni una recomendación seria sobre la escalera analgésica para el dolor agudo. Hay una adaptación a priori que más o menos funciona y entonces la usamos, ¿sí?
hay una verdad, y es que el tramadol, la codeína, son prodrogas, no son drogas. Ellos no actúan directamente. Ellos tienen que ir al hígado, metabolizarse y volverse en los verdaderos medicamentos analgésicos opioides. Entonces, su efecto depende de la capacidad enzimática del hígado y de las enzimas con las que nació el sujeto para metabolizarlo. Entonces, hay gente que no tiene esas enzimas y no le quita el dolor. Y hay gente que tiene mucho de esas enzimas y entonces produce mucho opioide y le da muchos efectos adversos. Entonces, en realidad, la farmacogenómica de las poblaciones es muy grande. Así como hay una intolerancia grande a la lactosa entre los habitantes de América y de Asia, porque vinimos a conocer las vacas en los últimos 400 años. Antes no, mientras que los europeos convivieron con vacas 20.000 años. Algo similar pasa con el opio. La población indoeuropea convive con el opio desde hace 5.000 años, mientras que los pueblos originarios de América y de Polinesia prácticamente no teníamos contacto con el opio. Entonces parece ser que hay una genética diferente y de hecho las dosis necesarias para producir analgesia con morfina en la gente de procedencia indoasiática es más alta que en los americanos nativos. Entonces, parece ser pues que hay una enorme variabilidad genética. O sea, hay dos fenómenos, entonces, una enorme variabilidad genética, sobre todo porque en América pues nadie es indio, nadie es negro, nadie es europeo, todos somos una mezcolanza, todos somos mestizos. Y entonces vaya usted a saber cuál es el porcentaje de esa enzima oxidante que convierte el tramadol, que es una prodroga, en la verdadera droga activa. O cuál es la concentración que usted tiene de la isoenzima en el hígado que convierte la codeína en 6-glucuronidomorfina, que es la droga activa. Entonces, eso es una cosa que es muy difícil, ¿sí? Sobre todo porque usted no es una población típicamente china, porque no lleva 20.000 años viviendo en el mismo sitio, ¿no? Llegó aquí a América hace 100 años un abuelo suyo, y ese abuelo se casó con otra que venía de Europa. Entonces, la variabilidad genética de la población es tan grande que es muy difícil de caracterizar. Entonces, por eso la respuesta clínica dinámica a los opioides en nuestra población es muy grande. Entonces, con opioides toca ensayo-error. Toca casi que cada paciente tiene la dosis que él necesita y toca buscarla con el método de ensayo-error. Es posible que en un corto tiempo, que estén ya más disponibles los estudios de farmacogenómica, podamos tipificar un poco más la respuesta de los americanos a los derivados del opio, pero en este momento es un ejercicio, primero, que no está muy bien tipificado en la clínica, y segundo, que en la práctica la respuesta farmacodinámica al medicamento es muy diversa. Entonces, sí, en los niños la respuesta a la codeína es un problema, porque hubo varias muertes por codeína en Estados Unidos en los niños. Y entonces pasa eso, que si el niño tiene mucha enzima, una dosis de codeína que podía ser normal le produce depresión respiratoria. Entonces por eso salieron un mundo de alertas, y hoy en día prácticamente, después de ser muy liberales con el uso de la codeína en los niños en Estados Unidos, hoy en día prácticamente formularle codeína a un niño es igual que formularle morfina, pues tiene mil precauciones. Por último, algo que uno escucha, hoy en los Estados Unidos están muy preocupados con el exceso de formulación de opioides. Y yo pienso que sí es así. Porque ¿cómo es que un niño colombiano que va a Estados Unidos y tiene una fractura supracondírea viene formulado con oxycontin, por ejemplo? Me parece un absurdo. Nosotros aquí los manejamos inmovilización de la fractura y una acetaminofén y se resolvió el problema. Allá de una vez le pusieron un oxycontin a este chico. Y otro concepto que me preocupa es que a mí me parece que ese hecho de utilizar estos opioides de manera liberal los
¿no será que eso predispone a la población a, por ejemplo, a que sean adictivos a la cocaína, por ejemplo? ¿Tendrá que ver? Bueno, ahí hay un problema de salud pública muy grave, hay una epidemia de muertes relacionadas con el opio. Se le va a enfriar la comida. Lo cierto es que en Estados Unidos usan 100 veces más opio por cabeza que en el resto del mundo. Y realmente hay una prescripción descarada, liberal e indiscriminada de opioides en Estados Unidos, y eso es responsable del mal uso, del abuso y de las muertes. Amén de que se combinan también de manera muy liberal con otros medicamentos psicotrópicos, benzodiazepinas, antidepresivos y todo eso. Entonces, pues, lo que pasa es que durante siglos nos dijeron que eso era el desarrollo, ¿no? Que los países más desarrollados consumían más opioides y los más subdesarrollados consumían más dipirona. Entonces, que los opioides eran desarrollo y las dipironas eran subdesarrollo. Y entonces, como no queríamos parecer subdesarrollados, pues entonces teníamos que usar opioides. Hoy en día eso se está replanteando, dejando de lado esas valoraciones políticas y económicas. En la clínica, lo cierto es que son útiles y tienen sus indicaciones, y que hay que escoger el momento y el paciente apropiado, ¿sí? Pero yo creo que uno decir que no, que es que yo soy liberal con los opioides, o no, es que yo soy opiofóbico y nunca le formulo un opioide a un niño porque me da miedo que se vuelva adicto. Yo creo que no son posiciones racionales. Jaime, muchas gracias por tu conferencia. Bueno, aprendimos muchas muchísimo, gracias muy por haberme interesante, invitado. pero se le va a enfriar la comida, hágame el favor. Muchas gracias, buenas noches, que descanse. Gracias. Ahora ve sentante, ya te acompaño. Voy a despedir. Bueno, muchas gracias al doctor Jaramillo por su excelente conferencia. Aprendimos muchísimo y vamos a cerrar ya el webinar. Los esperamos. La próxima reunión, como les dije, va a ser mayo 5 con el tema de reumatología pediátrica. Y nos encontramos en Cartagena para compartir. Feliz noche.